Hola, ¿qué tal, amados hermanos? ¿Cómo están, amigos nuestros? Saludamos a todos los que se conectan con este canal profético. Saludos a todos nuestros hermanos de habla hispana, todos los de Latinoamérica, de la colonia latina en Estados Unidos y también hasta España. Les enviamos nuestros agradecimientos por siempre estar pendientes de nosotros, por sus mensajes, saludos, comentarios, preguntas, por sus oraciones también. Y queremos por eso siempre estar al servicio del Señor, bendiciendo con lo que el Señor nos da para darlo por gracia. Porque es así como nosotros compartimos con todos ustedes las revelaciones del Espíritu Santo a través de estos mensajes, prédicas, palabras proféticas, también con los discipulados y entrenamientos que tenemos. Y es una bendición, ¿verdad? Es un privilegio servir al Señor y edificar a la iglesia de Cristo. Así que todo lo hacemos de verdad por amor, para la gloria de Dios, a quien siempre tenemos en cuenta como primer lugar en nuestra vida y nuestro ministerio. Esta, todas estas enseñanzas y palabras vienen a través del Espíritu Santo, quien es el que nos está revelando constantemente. Y tenemos ese compromiso de estar siempre en una búsqueda constante del Señor, y también de muchas cosas que tienen que irse alineando con el Señor también. Agradecemos los testimonios que han estado compartiendo después de los 21 días de ayuno, después de la noche profética que tuvimos. Damos la gloria a Dios porque vemos el trabajo del Espíritu Santo, cómo va añadiendo a su palabra la obra que Él hace personalmente con cada uno de ustedes allá donde quiera que se encuentren. Así que espero que hayan tenido un excelente inicio del mes de septiembre, así como nosotros lo hemos tenido. Y desde finales de agosto el Señor se estuvo revelando todo lo que está por venir, no solo en este mes, sino también los siguientes meses. Así que hasta el día de hoy, del 1 de septiembre hasta el 9 de septiembre, el Señor nos ha completado el mensaje para compartir con todos ustedes la palabra profética del mes de septiembre. Así que empezamos diciendo que este mes 9 es un mes muy, muy interesante, muy importante, porque se conecta con la obra del Espíritu Santo, tanto en lo personal como ministerialmente y también alrededor de toda la tierra. Porque el mes número 9 es un mes de alumbramiento. En esto podemos decir que se compara mucho con los 9 meses de espera de una mujer, desde el momento de la concepción del bebé, todo ese tiempo de espera, ¿no? Que muchas veces a la mujer le trae como una incertidumbre, ¿no? Es un proceso muchas veces doloroso, para algunas no, el embarazo, me han contado, no es nada agradable, mientras que otras lo disfrutan. Bueno, a cada una le toma de una manera distinta. Lo más importante es el resultado final, que hacia el final hay dolores de parto. Y es por eso que dice que aún la tierra también gime con dolores de parto. Y es por la obra del Espíritu Santo que está haciendo durante todos estos meses, pero que se culmina en un punto de llegar ya a dar a luz algo. Así que hoy día nosotros publicamos en el Facebook que septiembre es un tiempo de alumbramiento, de dar a luz las cosas nuevas de Dios, de dar a luz el propósito de Dios, los sueños de Dios en nuestra vida. Así que hay cosas que hemos estado procesando en larga espera, pero ya este mes empiezan a ver los primeros resultados. Así que todo eso vamos a ver. También es un tiempo de crecimiento, de expansión, de cosecha, de unción. Ustedes saben que toma 9 meses que un olivo, desde que nace se produzca y madure hasta su tiempo de cosecha. Son 9 meses. Entonces eso también representa la unción. Representa la plenitud del Espíritu Santo. La unción que recibimos del Espíritu Santo para llegar a un tiempo de crecimiento y de madurez. Entonces todo eso lo estamos viendo ya y lo vamos a seguir viendo no solo en este mes, sino hacia los siguientes meses, porque está Dios alineando la tierra, va a venir un cambio significativo total, que se inicia este día dando a luz algo en el espíritu, que lo vamos a empezar a ver hacia el día
para ser más exactos es el día 20 de septiembre. ¿Por qué? Porque desde el 17 ya va a haber un cambio en el mundo espiritual, debido a que es el inicio del año nuevo bíblico, el año 5781. Así tú no seas judío, obviamente, si eres judío, bueno, nosotros no somos judíos, aunque descendemos, ¿no?, de Israel y todo eso, pero nosotros no judaizamos. Nosotros lo que vemos son los tiempos proféticos, porque tenemos que ser entendidos en los tiempos. Por eso que Dios nos habla mucho a los profetas en los tiempos, en las fiestas, nos habla mucho en nombres y significados proféticos que tienen que ver mucho con Israel. La cosecha es algo de Israel, la viña es algo de ellos, o sea, es parte de su cultura, pero que Dios le hablaba así en la agricultura, en la cosecha, ¿no?, en las viñas, en las producciones, porque ese era el lenguaje del Señor en el que le hablaba al pueblo de Israel. Y nosotros somos el nuevo Israel, obviamente, somos el injerto, recuerde, nosotros no estábamos en esos pámpanos, pero fuimos injertados por la gracia de Dios. Así que este mes vamos a ver todo esto, va a haber un cambio total y esto va a traer un tiempo de expansión, de cosecha, como le digo, de alumbramiento, de ver cosas nuevas. Y también vamos a ver que el Señor va a tener en este mes con nosotros un tiempo de preparación y entrenamiento de guerra para afilarnos. Eso fue lo que el Señor me dijo, que muchos hemos estado como guardados en una aljaba, pero que pronto vamos a prepararnos para ser lanzados. Así que todo esto vamos a irlo viendo a través de la palabra. Para empezar, tengo que decirles también que una de las formas que el Señor me permitió tener más revelación sobre las cosas que iban a ocurrir es a través de ver que en visiones, a través de lo que va a pasar, a través de visiones y a través de sueños proféticos. El Señor ha sido muy claro conmigo a través de los sueños proféticos, porque a través de sueños proféticos, obviamente, como ya sabemos, todo tiene que tener la palabra de Dios para saber si es algo realmente en lo que Dios es un sueño de Dios, ¿no?, una advertencia de Dios. Puede ser un mensaje de algo que está pasando en tu vida y a veces no nos damos cuenta. Entonces, a través de los sueños Dios nos habla. A los profetas Dios nos habla no solo de nuestra vida privada o de otras personas que tenemos que interceder, sino que nos revela la situación espiritual de la iglesia, nos revela la situación del mundo. Entonces, a través de sueños también podemos ver las estrategias de Dios. Entonces, mientras oraba en intercesión, pude ver una visión que fue completa. Vi que habían flechas guardadas, ¿no?, como así como dice la palabra, en una aljaba, pero que de pronto un arquero tomaba las flechas y al momento de empezar un arco, empezaban esas flechas a llenarse de fuego y él las empezaba a lanzar hacia distintos lugares y lugares hasta muy lejanos. O sea, algunas flechas salían muy lejos, otras flechas caían más cerca y otras así como a media distancia. Entonces, al momento de obviamente el día siguiente pedirle la palabra al Señor, el Señor me dio una palabra que está vamos a empezar con Isaías 49. Y es una palabra, toda la palabra, lo de las flechas, es una palabra para el ejército de Dios, para los que somos siervos de Dios, para los que somos ministros de Dios y también para los que ya están a pronto de ser lanzados en un ministerio. Acuérdense que es mes de nacimiento y vamos a empezar con los nuevos discípulos, vamos a empezar también ya con los nuevos ministerios que empiezan a nacer. Nosotros mismos ya estamos empezando nuestra nueva escuela de discipulado allá en Noruega y también aquí en línea estamos haciendo un discipulado para Latinoamérica, para entrenar a discipuladores y futuros líderes también. Entonces se dan cuenta, es algo nuevo que están haciendo y tiene que ver con toda la palabra de Isaías 49. Y yo me gozo porque todo Isaías 49 es prácticamente mi vida, así que realmente es algo que me gozo de ver que cada temporada el Señor cumple su palabra y
y se cumple lo que Dios nos dice. La misma palabra que te da cada año, aún desde el comienzo, se va a cumplir cíclicamente, porque la profecía es cíclica. Cada cierto tiempo se va a volver a cumplir. Así que en este año el Señor me dijo que era el año de Isaías 49 para mi vida y para muchos siervos de Dios, que obviamente lo tienen como promesa, y me dio el versículo 2 y 3. Vamos a leerlo. Dice: y puso mi boca como espada afilada, me cubrió con la sombra de su mano, me puso por saeta aguda, me guardó en su aljaba. Así hemos estado, guardados en una aljaba. Y me dijo: mi siervo eres Israel, porque en ti me gloriaré. ¿Se dan cuenta? Entonces Dios está preparando a sus siervos, y esa es la manera como los prepara, los procesa y los entrena. Entonces muchas veces estamos guardados, ocultos. Todo este tiempo de la pandemia, de que no podemos movernos, aún no podemos viajar todavía. Por ejemplo, en Estados Unidos pueden viajar ahí entre su ciudad. Aquí está muy restringido, por lo menos. En otros países como Noruega también sí pueden viajar internamente. Y hay países a donde ellos pueden viajar y otros no pueden viajar. Pero pasa muchas veces que, así como en el ejército, te reclutan al ejército. Y muchas veces no te van a mandar directo a la guerra porque necesitas todavía pasar un tiempo de reclutamiento encerrado. Luego vas pasando niveles de entrenamiento hasta que ya estás listo y sales. Entonces lo mismo va a pasar con esto. Y ese es justamente por qué Dios me dio esta visión, porque me dijo que este es el elemento profético de este mes. Las flechas, las saetas de Dios. Me dijo que ese es el elemento profético este mes, porque lo vamos a ver tanto en nuestra vida cumplirse, pero también es una estrategia y un arma de guerra, me dijo el Señor. Este mes es ver esta arma de guerra, y ya lo vamos a ver cómo Dios lo va a desarrollar a través de una palabra donde sabemos que es una historia que se desarrolló en Segunda de Reyes 13, del 16 al 19. Acuérdense que antes de morir Eliseo, el rey de Israel, va a visitarlo porque estaba en serios problemas. Dice: luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Aquí le estaba dando ya direcciones porque el rey estaba desesperado. Obviamente el rey de Siria ya lo había acorralado y el hombre estaba desesperado. Estaba yendo corriendo a buscar al profeta. Entonces dice: puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová, y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. ¿Se dan cuenta? Ahí la saeta de salvación es una arma de guerra. Entonces él está dando las estrategias y el arma de guerra. Entonces esto es lo que vamos a tener que aplicar en este mes. Y le volvió a decir: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria, hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Y aquí quiero hacer un hincapié, porque la gente dirá, pues, ¿no? Eliseo, siendo profeta, ¿por qué se enoja? Y muchas veces preguntan, ¿por qué los profetas nos enojamos? Les voy a decir que muchas veces, si bien no es porque todavía nuestro carácter no se ha procesado, no solo es por eso, sino porque realmente es como sentir una ira santa de Dios dentro de nosotros. Porque si bien nosotros transmitimos los mensajes de Dios, transmitimos todo, te voy a decir que también a veces nos toca transmitir la ira de Dios. Y para esto es ¿por qué? Porque el Señor se molestó con este rey, porque su confianza no estaba totalmente en él. Y eso nos pasa muchas veces, yo se lo digo por experiencia, porque vienen muchas personas a buscar al profeta, a buscar el consejo del profeta, a buscar las estrategias que podamos dar, porque como nosotros, por el don de revelación, traemos palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, tenemos el don de discernimiento de espíritus y todo lo maravilloso que puede hacer la profecía y otros dones. Pero ¿de qué sirve que nosotros podamos decirte
es como darte una fórmula secreta, que te va a dar la solución, el milagro, lo que tú estás esperando. Y si tú no completas eso, entonces no se completa la obra del Espíritu Santo, porque es confiar en Dios, hacer lo que Dios dice, cumplir los mandamientos. Entonces cuando tú ya hiciste todo, ahí viene el respaldo del Señor, porque te moviste en fe, haces. Entonces, ¿por qué se molestó? Porque no fue una fe certera, o sea, fue pidiendo más apoyo al profeta, porque muchas veces buscan al profeta más confiando en el profeta que en Dios. Entonces ahí hay un problema, ¿se dan cuenta? Es por eso que nosotros no podemos depender de un hombre, tenemos que aprender a depender de Dios. Y si el profeta te está dando una dirección y una estrategia de parte de Dios, bueno, hazlo, cúmplelo exacto. ¿Se dan cuenta? Él le dijo, golpea la tierra, y él esperaba que obviamente cuando uno golpea, uno no se debe cansar de golpear. Es como golpear una puerta que no te dejan salir y tienes que tocarla muchas veces para que salgas, porque si solamente tocas 2 veces, pues nadie te va a escuchar. Entonces eso es lo que él esperaba, que si estás desesperado, rompe, si es posible, la tierra, rompe las flechas, pero hazlo con pasión, hazlo con ganas. Y ese es un problema de muchas personas, porque si bien algunos no tienen fe, no tienen fe y se quedan ahí estancados, porque no tienen fe, ¿no? Tienen temor, tienen dudas, incredulidad, entonces eso no es fe. Pero hay gente que hace las cosas a medias, tiene fe a medias, y 50% tampoco es fe. Entonces tú necesitas tener una fe al 100%, obedeciendo al Señor en todo lo que Él te diga, y después el Señor peleará por ti, porque Él sabe que tu confianza está en Él, y Él sabe que tú has hecho todo lo que Él te ha dicho que tienes que hacer. Así que esto es una enseñanza para todos, de que nosotros tenemos que luchar y creer que Dios nos va a dar la victoria. Entonces es lo mismo que Dios te dice, ora sin cesar, ¿no? O como te dice, sigue tocando la puerta, sigue pidiendo, sigue buscando. No es una vez, es muchas veces, muchas veces. Entonces es una constancia, tienes que ser perseverante en tu fe. Esa es una de las claves para que tu fe produzca milagros. No solo es que el amor también produce milagros, pero cuando se trata de fe es perseverancia, es paciencia. Entonces, a veces tienes que ser paciente, pero en otros tienes que ser perseverante. Entonces, no te puedes ni, ni desanimar, ni distraer, sino concentrarte en tu objetivo. Y para esto es que Dios también nos pone la figura de la saeta, porque son proyectiles que se disparan con el arco. Entonces, para esto, el Señor tiene un arco, tiene un proyectil que va a ser disparado. Y para esto, el Señor me mostró 3 cosas: que tiene que haber un objetivo, o sea, hay un objetivo, tiene que haber, esa flecha tiene que salir con energía, porque si tú no tensas bien el arco y no disparas así con fuerza, no sale la flecha, se te cae. Entonces no va a salir hacia el objetivo, a posicionarse, a penetrar en el campo enemigo. Entonces eso es algo que tenemos que tenerlo muy claro. Qué importante es estudiar acerca de estas cosas para que nosotros podamos entender lo que Dios está queriendo revelar en su palabra, porque todo muchas veces Él habla como en parábolas, en cosas que no son literales, sino que son como figuras simbólicas. Y todo eso es el lenguaje del espíritu. Entonces es muy importante que lo entiendas todo esto. Otra de las cosas que tenemos que ver es que muchas veces las flechas, ¿no? La Biblia usa frecuentemente la palabra flecha o saeta en un sentido figurado, porque Dios hiere a los impíos con sus saetas, es decir, con sus juicios. Entonces esto es lo que quería hacer contra el rey de Asiria, pero al final no lo pudo vencer porque su fe no estaba completa en él, ¿no? En muchos de los salmos, David habla de las saetas, de las flechas. Él siempre las veía como arma de guerra. El Salmo 7:13 dice, David habla de Dios y dice, asimismo he preparado armas de muerte y he labrado saetas ardientes. Entonces eso es lo que yo veía con fuego. Entonces son saetas, es armas de guerra. El Salmo 64:7 dice, mas Dios los herirá con saeta, de repente serán sus plagas. Y otro pasaje más en el Salmo 18:13 dice, tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego,
Envió sus saetas y los dispersó. Lanzó relámpagos y los destruyó. ¿Se dan cuenta? Entonces, Dios usa las saetas como armas de guerra destructivas contra sus enemigos. Entonces, obviamente hay todo un estudio sobre las saetas de Dios, pero lo que tenemos que entender es que las saetas de Dios son los instrumentos escogidos, escondidos, pulidos, preparados y guardados por Él para cumplir sus propósitos en la tierra. Por eso somos guardados. Estamos escondidos primero. Luego, ¿no? Porque estamos pasando un proceso todavía, hasta que ya empezamos a ser pulidos, afilados. Esas flechas, esas puntas tienen que ser afiladas para que lleguen y penetren al objetivo. Y van a ser enviadas para cumplir el propósito de Dios en la tierra. Eso es lo más importante. Otra de las cosas que vamos a ver es que en este mes el Señor nos trae mucho lo que es una de las estrategias que el Señor me empezó a mostrar para este mes. El mes pasado estuvimos mucho con lo que es la oración y el ayuno. Este mes me dijo que también íbamos a continuar con esto, con la oración, el ayuno, las alabanzas, la adoración, conforme Él nos lleve, nos guíe. Pero que este mes no, bueno, en el caso nuestro, que ya lo habíamos hecho en agosto, no iba a ser tan intenso. No sé si algunos que no lo pudieron hacer en agosto, los ayunos largos, bueno, Dios los va a dirigir a hacer ayunos largos en este mes. Y por eso se tienen que poner a estudiar todo lo que es sobre ayunos. Pero en este mes, por ejemplo, el Espíritu Santo nos está dando como estrategia, tanto con los grupos que tenemos de intercesión, grupos de guerra, a estudiar más lo que son las vigilias. Entonces nosotros tenemos convocatorias de vigilias por semanas y también de oración y ayuno conforme el Señor nos guíe. Pero en este mes me dijo que es muy importante y me explicó por qué. Porque se tiene que vigilar cuando estamos expuestos quizás a una guerra o un peligro. Así que si este mes es un tiempo de preparación, es un tiempo que van a empezar a nacer bebés, es un tiempo que vamos a empezar a ver cosecha, pues tenemos que estar vigilando. Eso es lo que me dijo el Señor. Hay una unción muy especial de las vigilias, se habla en toda la Biblia de esto. Es más, el Señor me está llevando a hacer un estudio al respecto. Y lo único que yo voy a explicar acá es lo más importante, para no prolongar esto, es me mostró que así como se vigilaba alrededor de las ciudades para no ser atacados obviamente por los enemigos que siempre rondean la ciudad, cada vez que hay un posible ataque, entonces hay que estar vigilando como que más constante, redoblar la guardia. Eso es lo que me dijo, redoblar la guardia, tanto en las puertas, ¿no?, como en las torres, como en las entradas principales, por todos lados. Lo mismo se tiene que hacer tanto en el tiempo de guerra, se intensifica más. O sea, siempre hay una vigilancia, ¿no? Así como cuando en nuestro edificio, en nuestro condominio hay vigilantes. Pero si sabes que hay peligro, tienes que redoblar la guardia. Eso es lo que me dijo. Y también, ¿por qué? Me explicó, porque es tiempo de cosecha. Entonces, cuando ya está a punto estamos a punto de recoger la cosecha, que tenemos que prepararnos, como en Israel, eso también tienen esa figura ellos, de que ellos se quedaban durmiendo, vigilando por ejemplo, para la fiesta de los tabernáculos, que ya viene, ¿no? La fiesta de las cosechas es el próximo mes. Por eso que desde este mes ya nos tenemos que preparar para recibir la cosecha. Y por eso es que ya empieza ya a salir los primeros frutos. Entonces, todos estos meses son de primeros frutos. Estamos viendo ya un poco más de crecimiento, pero la cosecha total es como que ya empieza a venir en los próximos meses, a partir del próximo mes. Pero mientras ocurre eso, el Señor quiere que vigilemos, porque acuérdense que también las almas son la cosecha. Entonces tenemos que estar vigilantes de que el enemigo no vaya a robarse la cosecha en distintas formas, tanto económico, tanto en las almas, tanto en lo que sea que tú vas a cosechar. Entonces tenemos que estar vigilando. Y para esto nos dio el versículo está en Mateo. Vamos a ver Mateo capítulo 26.
ahí cuando habla del Señor, por ejemplo, lo que experimentó en el Getsemaní, Él fue con sus discípulos. Y en el versículo 38, Mateo 26, 38 dice, entonces Jesús le dice, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Él los llevó en ese momento tan crucial del Getsemaní, de todo ese dolor que él iba a experimentar, y les pedía que velaran con él. Acuérdense que cuando, por ejemplo, hay enfermos, que cuando, por ejemplo, hay casos donde tenemos que estar muy vigilantes, pues tenemos que estar ahí pendientes. No podemos dormir en ese momento, no se puede dormir porque hay que estar vigilando. Luego, obviamente, el Señor oró y que después que terminó y que dijo, ¿no? Al Padre le pidió que obviamente pasara el cáliz, si era posible, pero si no, que hiciera su voluntad. En el 40 dice, y vino a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así no habéis podido velar conmigo 1 hora? Le dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Eso ya está en el 41. El espíritu a la verdad está presto, mas la carne, acá dice, mas la carne enferma. En otros capítulos, en otras versiones que yo he comparado, dice la carne es débil. Aunque el espíritu es diligente, que quiere decir que está así, el espíritu se presta, el espíritu siempre clama, en el espíritu clamamos, así no sepamos qué clamar, pero la carne siempre es débil, así que si tu carne está débil, si tu carne está enferma, tienes que velar, tienes que ayunar. Entonces esto nos ayuda a fortalecernos, nos ayuda a estar vigilantes, a poder ayudar a otros, a nuestra familia, a nuestra iglesia, a nuestra empresa, el ministerio, aún en la nación, porque hay naciones, por ejemplo, que están entrando en ayunos, vigilias, porque hay mucha opresión demoníaca en toda la nación. Entonces es necesario convocar lo que se tenga que hacer. Así que les voy a dar solamente un pequeño alcance, porque de esto voy a dar un alcance más especial para explicarles bíblicamente cómo son las vigilias y cómo se deben hacer las vigilias. Porque el que más nos enseñó, aunque en el Antiguo Testamento los profetas lo practicaban, el pueblo convocaba también a vigilia, en el Nuevo Testamento hay muchos ejemplos, y el mayor de los ejemplos es nuestro Señor Jesús, quien no solo era experto en las 4 vigilias que hay en el Nuevo Testamento. Así que esa enseñanza la vamos a dejar para después. Vamos a continuar con la palabra profética. Vamos a ver en este mes también, como dijimos, la obra del Espíritu Santo, la plenitud del Espíritu Santo. Va a haber un incremento en la unción del Espíritu Santo para todos aquellos que ya han madurado. Así como esos olivos, después de 9 meses, pues el Espíritu Santo empieza a dar más de su unción para todos aquellos que están buscando más de la presencia de Dios, aquellos que ya han aprendido a obedecer. Y para eso el Señor me llevó a Efesios 5 para explicarles cómo es. Quiero que en sus casas todos ustedes lean Efesios 5, léanlo, porque realmente es algo que tenemos que aprender a aplicar mucho más en este mes, todos nosotros, todos. Entonces el Señor me dijo que es importante que entendamos que tenemos que ser imitadores de Dios y tenemos que ya andar como hijos de la luz, vivir en la luz. Es importante. ¿Por qué? Porque hay un mundo que está sufriendo, hay un mundo que se está resquebrajando y la gente necesita a Cristo urgente. Así que no solo tenemos que cumplir con la gran comisión de Mateo 28, yendo a ser discípulos a todas las naciones y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No solo eso, es importante hacerlo, mas también es importante ser luz para las naciones. Tenemos que ser luz para que la gente vea a Cristo en nosotros. Es importantísimo que ellos vean reflejados a Cristo en nosotros. Entonces voy a mencionar solo algunos versículos de Efesios 5 que me parecieron más importantes, donde dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. O sea, todo esto que voy a leer es para entender que tenemos ya que madurar como cristianos, sobre todo como ministros de Dios. Ya no podemos estar en cosas carnales, banales, impuras, inmundas. Ya no.
tenemos que madurar, tenemos que mejorar, ser imitadores de Dios como hijos amados. Eso dice la palabra. Número 2 dice, y andad en amor. Es importante andar en amor, porque si somos hijos de la luz, tenemos que caminar en amor. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Cómo se entregó Cristo? Como ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, tenemos que anhelar ser ofrenda y sacrificio a Dios por olor fragante, así como el Señor se entregó por amor a nosotros. Entonces, nosotros también tenemos que entregarnos por amor a otros, haciendo todo esto. Luego, más bien habla de cosas que están infiltrados dentro de la iglesia y que muchas veces no se dan cuenta, o hay gente como que puede tener hasta una doble vida, porque es lo que yo veo de muchas personas que me reportan las cosas que hacen otras personas, de verdad. Hay muchos de estas cosas que el Señor nos lleva a ver, de cómo es que estamos a veces dejándonos llevar por, se podría decir así, como por cosas que no son de Dios, por las cosas del mundo, se podría decir así. Entonces hay corrientes del mundo que nos pueden jalar. Por eso dice, velad para no caer en tentación. Por eso el Señor nos está llamando un tiempo de vigilias. Y en el 3 dice, pero fornicación y toda impureza o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. ¿Se dan cuenta? No podemos tener impurezas, avaricias, ni fornicación. Y yo hablo de fornicación no solamente lo que es cosa sexual, no. En ese sentido, tenemos que ver más en lo que es espiritual, porque cuando Pablo habla de todo esto, él hace una comparación y es nuestro espíritu, que nuestro espíritu no esté en comunión con otros espíritus. Eso es también fornicación, ¿se dan cuenta? Eso fue lo que el Señor me hizo ver. Y ahí me dio un sueño, donde ahora voy a decirles justamente la palabra que me dio Dios para completar ese sueño. Dice, tampoco digas palabras deshonestas, ni necedades, ni groserías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. ¿Sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, ¿se dan cuenta? Todo esto, si eres fornicario, inmundo y avaro, eres idólatra, dice. Tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y aquí vino mi sueño, el sueño que tuve. Dios me mostró que habíamos sido invitados a una conferencia cristiana, una conferencia como de un ministerio famoso, algo así. Y que nosotros habíamos ido porque teníamos ahí gente conocida, amigos, y fuimos. Entonces ahí fue cuando antes de entrar, nos quedamos como en la puerta, así como en el umbral de la puerta, porque las puertas estaban abiertas y yo podía ver a la gente adentro. Y nos quedamos como preguntándonos si ese era el lugar donde teníamos que entrar. Y obviamente nos confirmaron, sí, ahí es el lugar, esa es la conferencia. Entonces nos quedamos observando, estábamos mi esposo y yo, y vi claramente cómo todas las personas pasaban un objeto que tenían en la mano, y era como un ídolo, era así como un ídolo. Y ese objeto que pasaba de mano en mano, de mano en mano, todos lo besaban, así, lo besaban, lo pasaban. Y yo, por eso, yo decía, ¿estás seguro que este es el lugar? Yo creo que esta es una reunión, yo dije, ¿no? Católica, así como yo conozco, que ellos hacen así con los ídolos, que lo besan. Y nos dijeron, no, esa es la conferencia cristiana. Y entonces en eso mi esposo y yo nos quedamos así paralizados, no entramos. Y yo le dije, Terje, no podemos entrar en ese lugar. Mira las cosas inmundas que están haciendo, eso es abominación ante Dios. Entonces yo vi que Terje y yo, obviamente en la mano, sosteníamos como una barra de oro. Era una barra de oro. Y yo le decía, Terje, lo que nosotros tenemos es muy valioso, es algo que tenemos que valorar.
y no podemos soltarlo así nomás, le decía. Y al final, bueno, terminé con una palabra. Yo le decía, nosotros tenemos el príncipe de paz y eso es lo más valioso, le decía, es lo más valioso, y ahí me desperté. Entonces luego, obviamente fui a la palabra, recibí algo más que lo voy a revelar justo el día 20 de septiembre, va a ser 29-20, que va a ser el día de la noche profética, que Dios me ha dicho que ese día lo establezca y que ese día vamos a hablar a las iglesias. Va a ser un mensaje muy importante para el cuerpo de Cristo, y va a ser como un tipo de mensaje para las iglesias, de la misma manera que el Apocalipsis. Porque Dios nos quiere librar de todo esto, me dijo, de todo esto que ya se infiltró en las iglesias, está infiltrado en muchas congregaciones. Y Dios quiere que nos limpiemos, ¿no? Que nos sigamos limpiando de la iniquidad, pero ya a nivel congregacional, a nivel familiar también, porque las familias, cada familia es una iglesia también. Entonces justo me dijo esto: ¿sabéis esto, que ningún fornicario inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios? Lo que me dijo el Señor fue lo siguiente, que muchos ministerios son levantados como ídolos, y no solo ministerios, sino ministros de Dios son levantados como ídolos. Y aparte me dijo que mucha gente tiene fascinación por lo profético, porque lo profético obviamente llama la atención porque es como que te conecta mucho más con lo sobrenatural. Entonces, si yo decidiera solo mostrar ese lado, ¿no?, para que la gente diga wow, ¿no?, solamente, entonces estaría trayendo a la gente hacia mí y no a Cristo. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo lo que Dios nos ha dado, somos responsables administradores para usarlos correctamente como Dios nos manda hacerlo. Y no voy a hablar jamás algo que no viene de parte de Dios, y algo que solamente hacerlo por complacer a la gente. No. Es más, la gente sabe que yo jamás me comunico con nadie a menos que Dios me diga que lo haga. La gente lo sabe. La gente sabe que obviamente la palabra general que yo suelto, lo suelto. Yo jamás me voy a comunicar contigo para decirte, ¿sabes qué? Tengo una profecía de parte de Dios y haz así, 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 y ¿sabes qué? Deposítame en mi cuenta y tal, tal, tal. No, jamás voy a hacer eso. Que si Dios te pone a sembrar en ministerio es otra cosa. Y eso es libertad del espíritu y solo Dios te lo puede decir. Que si tú me dices, Marian, ora por mí, necesito una palabra de parte de Dios, perfecto, yo te digo, voy a orar por ti. Y si Dios me da una palabra para ti, te la digo. Y si me dice que te la diga, te la digo. Y si Dios no habla, no quiere hablar, es porque ya te habló y tú no le estás obedeciendo. Entonces Dios me va a decir, a mí me va a demandar, porque me va a decir, ¿sabes qué? Ya le hablé y ella no me está haciendo caso, o él no me está haciendo caso. O repítele lo mismo que ya le dije. Entonces, jamás, algo que yo no permito es que manipulen los dones del Espíritu Santo, porque eso es algo que yo tengo mucho respeto por el Espíritu Santo. Yo aprendí, no solo como Benny Hinn, sino como Kathryn Kuhlman, no contristen al Espíritu Santo, porque no saben qué triste es que un profeta se vuelva un adivino, un chamán, solo por tener popularidad, por tener dinero o por simplemente jalar gente para que lo sigan a él. Yo no promociono este canal profético, el Espíritu Santo lo hace. Si ustedes llegaron aquí fue porque el Espíritu Santo les dijo que se conecten con este canal, porque este canal nació del Espíritu. Y yo le dije, Espíritu Santo, tú eres el maestro, yo solo soy un instrumento tuyo, yo soy tu micrófono, así como este micrófono que estoy usando aquí. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que yo soy. Entonces, nosotros los profetas tenemos que cuidarnos muchísimo de no volvernos ni fornicarios, ni inmundos, ni ávaros. Y no solo los profetas, todos los ministerios, los 5 ministerios, me dijo el Señor. Así que en la noche profética va a ser una invitación muy especial para los 5 ministerios, porque es necesario que de verdad delante de Dios nos pongamos a cuentas como cuerpo de Cristo, que se ha caído en mucho abuso del ministerio apostólico y profético, se ha caído en mucho abuso del ministerio pastoral, se ha caído en mucho abuso de muchas cosas, porque realmente cada mes tengo reportes impresionantes de cosas terribles que pasan en muchos ministerios. Entonces
eso realmente contrista al Espíritu Santo, porque lo que pudo haber empezado en el Espíritu está terminando en la carne. Entonces es importante, yo quiero que en sus casas lean todo Efesios 5, porque es algo que Dios me encargó que les diga a todos ustedes, porque aquí hay estrategias, acá hay direcciones del Señor de qué debes hacer, qué no debes hacer, cómo vivir en amor, cómo vivir en la luz, cómo vivir sabiamente, todo está aquí. Así que otra de las cosas donde me mostró justamente que hay mucho abuso de lo profético en muchos ministerios es a través de una palabra que está aquí también, donde dice, es en una parte donde habla de que no tengamos, dice, nadie os engañe con palabras vanas, es lo siguiente, porque por estas cosas viene, dice, la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y por eso muchas veces no sabemos por qué nos pasan ciertas cosas, y es porque estamos caminando mal delante de Dios, ¿se dan cuenta? Entonces, aquí está, en lo siguiente. El 15 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Hay que aprender a ser sabios para vivir, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Estos días son malos, es verdad, son malos. Entonces tenemos que aprovechar bien el tiempo y aprender más de la sabiduría de Dios, más que de la sabiduría del mundo. Dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. No os embraguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Eso es lo que dice acá. Entonces, cuando yo revisé en otras versiones lo que habla de disolución, habla de desenfreno, de libertinaje. Y ahí Dios me confirma lo siguiente, obviamente, que yo había visto en otra visión, que eso ya lo voy a compartir en la noche profética, pero la palabra me la dio acá. ¿Por qué? Porque si Dios nos está quebrando, está rompiendo los odres viejos, es para formar nuevas vasijas y que recibamos el vino nuevo. Y ese vino nuevo es la revelación del Señor. Entonces, esa revelación que trae Dios a nuestras vidas, sobre todo si somos profetas, esa revelación no me la puedo quedar yo, porque es como si yo recibiera así 5 litros de vino. ¿Se dan cuenta? 5 litros de vino. Y si yo me quedo con todo ese vino y estoy tomo, pues me voy a quedar borracha y no voy a hacer nada. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese vino yo tengo que aprender a distribuirlo, ¿no? Dando una copa a todo el mundo. ¿Por qué? Porque el vino representa el nuevo pacto, el amor de Dios que fue derramado por nosotros a través de Jesús. Es la sangre del Señor, que es el pacto eterno. Eso tengo que darlo a otros, y es el amor, el fluir del amor de Dios. Y lo mismo es el gozo que recibimos la revelación del cielo. Y todo eso tenemos que darlo, tiene que fluir, no se tiene que estancar en nosotros. Entonces estamos siendo ávaros y realmente lo estamos reteniendo para nosotros solamente, y no lo estamos dando al cuerpo de Cristo. Eso fue una de las cosas que el Señor también me habló. Entonces es importante que meditemos qué es lo que estamos haciendo con todo lo que Dios nos está dando, para que podamos ver algo más. Otra de las cosas que también el Señor me muestra es sobre un capítulo donde ahí es que lo pude estudiar ahí. Pude estudiar lo que habla de lo que es avivamiento. Lo que Dios me ha hablado para este mes es que hable de la gloria de Dios, del avivamiento. Y hay una profecía que habla del sonido de la lluvia del avivamiento. Entonces, hay entre los dones proféticos, hay uno muy importante que se llama el saber escuchar la voz de Dios. Entonces, cuando tú escuchas, porque algunos ven, ¿no? Otros huelen, otros oyen, otros perciben, pero obviamente los profetas tenemos todo eso activado en nuestro cuerpo. Todo nuestro cuerpo es profético. Entonces, pero si tú aprendes a escuchar la voz de Dios, pero no solo la voz de Dios, sino lo que se está gestando en el espíritu, y eso es escuchar el sonido de la lluvia. Y hay un sonido de lluvia del avivamiento del que habla Segunda de Reyes, porque eso también es algo que el Señor me ha llevado a explicar
eh, y me ha llevado a entenderlo a través de distintos estudios que he hecho justo todo este tiempo de Primera de Reyes 18, ¿no? De Primera de Reyes 19, 20, 21. Y esto está, esta historia está en Primera de Reyes, justo 18, pero es la parte final donde ya Elías había vencido a los falsos profetas, obviamente que había confrontado a Acab y había habido sequía en la tierra. Entonces de eso vamos a hablar un poco más cuando tocamos el tema de avivamiento. Pero algo que el Señor me dijo es que va a venir una lluvia, está viniendo una lluvia y que tienes que escuchar el sonido para que entiendas que ya se está soltando el agua de la palabra de Dios que va a reavivar los corazones que han estado secos. Muchos han estado secos, no solo en congregaciones secas, sino ellos mismos. Había venido una sequía espiritual, pero que el Señor trae esa lluvia de bendición y abundancia. Esa lluvia también representa la abundancia que viene en este mes. Y para eso también el Señor nos llevó a Isaías 60, que es donde el Señor nos recuerda que tenemos que levantarnos y resplandecer. Porque, como les digo, es tiempo de ser luz para las naciones. Así que en Isaías 60 dice, levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová nació sobre ti. Entonces es necesario que si tú tanto estás clamando para ver la gloria de Dios, obviamente pues que te tienes que levantar y a sacudirte, sacúdete de tu pasado, sacúdete de todas las cosas que te hicieron y tienes que resplandecer con la luz de Cristo. Cristo tiene que nacer en ti, tienes que ser luz. Entonces dice, porque ya ha venido tu luz. Entonces la luz de Cristo, si la luz de Cristo está resplandeciendo en ti, entonces dice que la gloria del Señor también ha nacido sobre ti. ¿Y por qué? Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Entonces, de todo esto vamos a hablar un poco más en la noche profética. Pero lo importante es que veas que hay cosas que necesita Dios primero hacer obviamente con nosotros, contigo, conmigo. Lo tiene que hacer. Entonces tenemos que levantarnos, debemos resplandecer. No nos podemos dejar llevar por las malas noticias. Ok, tinieblas cubren la tierra, sí, tinieblas cubren la tierra, pero es porque tenemos que como hijos de Dios ya levantarnos y resplandecer. ¿Para qué? Para que tú veas toda esta gloria que va a venir, en toda esta palabra se va a cumplir. Esto es una promesa de Dios para mi vida, para mi país, para el ministerio mío y de mi esposo. Es algo tremendo y yo lo creo, yo sé que lo veo y lo voy a ver y lo voy a seguir viendo porque se está cumpliendo todo esto, parte de esto, y vamos a ver aún más, como la parte de que vendrán aún la riqueza de las naciones, van a venir aún, dice, los camellos, los dromedarios. De eso vamos a hablar más el próximo mes, donde el Señor me dice que hable de lo que son cosas de economía, que es necesario que se entienda. Y eso tiene que ver con los camellos y los dromedarios también. No nos vamos a adelantar mucho en eso. Otra de las cosas es que Dios trae, este es un tiempo de ver, como les digo, expansión, crecimiento, cosecha, abundancia, ¿no? Y por eso que Dios está desatando lluvia, y eso significa abundancia también, pero también pueden leer en sus casas el Salmo 112, porque el Salmo 112 habla de la prosperidad del que teme a Jehová. Aquí quiero hacer un hincapié con algo, porque justo Dios me manda a hablar de economía del reino, porque es algo que yo lo vivo en mi vida desde que yo nací en Cristo. Yo lo vivo la economía del reino. Y lo he visto en mi vida. Sé que hay prosperidad por consecuencia de la obediencia, de la santidad y del temor a Jehová. Este salmo lo dice. Esta fue una enseñanza muy importante que me dio el apóstol John Eckhart, porque él hizo un libro solo del Salmo 112. Y yo con esto quiero derribar argumentos, doctrinas humanas, doctrinas demoníacas que veo en dos bandos. Así, veo en dos bandos. Y es algo muy triste ver que la iglesia esté peleándose así, lanzando bombas uno de otro. Hay un bando que es el evangelio de la pobreza, que no es bíblico.
Eso no es de Dios. Y hay un evangelio de la prosperidad que tampoco es bíblico, no es de Dios, porque se dedican solamente a fomentar la prosperidad y no te llevan a ver lo principal, y solamente asaltan y roban, ¿no? Esa es la avaricia que hablábamos ahí. Entonces hay un equilibrio donde yo no pertenezco a ninguno de los bandos. Yo soy de Cristo y yo vivo la economía del reino de Dios, y en el reino de Dios hay prosperidad. Y la prosperidad es de muchas maneras, es bíblico. Es más, estoy dando un curso ya de economía del reino para un grupo de líderes, y ahí yo les explico de que la prosperidad, porque lo sostengo, lo afirmo, lo aplico en mi vida, se lo enseño a mis discípulos y lo confirmo con la palabra de Dios, que la prosperidad es una consecuencia, es una añadidura. Dice la palabra, buscad el reino de Dios y su justicia, ¿no? Primero, y lo demás todo te vendrá por añadidura. Entonces es una consecuencia. Si tú lees Deuteronomio 28, dice todas las bendiciones que te van a venir por causa de que Dios te va a bendecir porque eres obediente. Ahí dice, bendiciones de la obediencia. Así lo dice. Entonces, una de las bendiciones de la obediencia es la prosperidad. Pero, como vuelvo a repetir, yo siempre enseño, mi esposo lo mismo enseña, y todos mis discípulos lo enseñan, los ministros de Dios que nosotros tenemos como hijos espirituales, lo enseñan. La prosperidad comienza de adentro, no comienza por fuera. Es imposible que yo quiera ser próspera y solo económicamente, porque esos del Evangelio de la prosperidad solo hablan de prosperidad económica. La prosperidad es en todas las áreas. Comienza por dentro, tu corazón y tu alma. Luego comienzas tú a mejorar en tu vida, te rejuveneces. Por eso me mantengo joven. Entonces se ve la salud. Yo no sufro enfermedades, para la gloria de Dios. El Señor nos mantiene jóvenes, ¿no? Con energía, con fuerza. Gracias al Señor cuidamos nuestro cuerpo, pero también tienes que cuidar tu salud, tu nutrición también. Entonces vivimos el reino, experimentamos el reino, sembramos, obedecemos, nos movemos con los principios bíblicos, y la prosperidad viene por consecuencia. Y ahí está incluida la prosperidad económica. La prosperidad económica está incluida porque dice que el Señor te da el poder de hacer las riquezas, y que todo lo que toque mis manos será prosperado. Entonces, ¿cómo no va a haber prosperidad? Sí hay prosperidad. Entonces tú lo vas a leer. El Salmo 112 dice, la prosperidad del que teme a Jehová, porque tu temor está en el Señor. Y ese es el principio de la sabiduría. Si tú eres sabio, vas a temer al Señor y vas a contarlo al Señor para todos tus proyectos, y vas a prosperar en todo. Así es. Así que dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. ¿Se dan cuenta? Nos deleitamos en los mandamientos de Dios, cumplimos todo. Damos nuestros diezmos, ofrendas, mandamos ofrendas a otros ministerios, damos primicias, estamos felices porque ya viene la fiesta de las primicias, que lo vamos a entregar en las cosechas, en la fiesta de las cosechas, ¿se dan cuenta? Y por eso Dios nos promete, dice, su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita, bienes y riquezas hay en su casa. Dice, bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Y lee todo completo, vas a ver qué tremendas promesas Dios nos da, porque tememos al Señor. Porque si tememos al Señor, le amamos y le obedecemos. ¿Cómo Dios no te va a prosperar? Pero dice también al final, y esta es la parte donde yo veo que por qué se atacan, dice, lo verá el impío. O sea, los del evangelio de la pobreza atacan a los otros. ¿Por qué? Porque dice, lo verá el impío y se irritará. Crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Yo te voy a decir una cosa, porque estás en la iglesia no significa que eres cristiano. No significa que eres cristiano. No, tú tienes que nacer de nuevo, vivir en el amor, vivir en luz, vivir en fe. O sea, porque tú no trabajas, o sea, eres pobre por ocioso, no trabajas, no obedeces a Dios, entonces Dios no te puede prosperar, ¿te das cuenta? Entonces, no es lo mismo alguien que se queda sentado, Dios ya te dio el terreno y tú no trabajas. Entonces, a mí me da un terreno que yo lo trabajo, yo siembro, obviamente que voy a cosechar. Entonces, el otro, el ocioso, el flojo, el vago, empieza a envidiar al vecino que sí tiene, ¿no? Te envidia a ti, te envidia a mí, porque nosotros sí prosperamos, Dios nos prospera.
Dios no solo te bendice, te prospera, ¿te das cuenta? Entonces hay cosas que vas a recibir por gracia y hay cosas que recibes porque es una consecuencia. La bendición es una consecuencia de la obediencia y la prosperidad también es parte de eso. Entonces yo voy a leer otra versión donde dice algo muy claro y eso es donde se puede ver claramente lo que el Señor habla acá, porque hay mucha envidia y celos dentro, lamentablemente dentro del pueblo de Dios. No debería ser así, pero lamentablemente es así. Entonces en la parte final dice, los malvados se enfurecerán al ver esto, o sea, cuando ya el que teme a Jehová, el justo, el recto, dice que ya empieza hasta a tener influencia, honra y todo. Dice, los malvados se enfurecerán al ver esto, rechinarán los dientes furiosos, dice, y se escabullirán. Sus esperanzas no se cumplirán, porque los deseos de los malos no se cumplirán. Así que no importa lo que la gente diga, tú haz lo que tienes que hacer. Y obviamente Dios te va a bendecir. Y lo verán, dice la palabra de Dios, es una de las promesas para los que diezman y ofrendan, dice, y las naciones dirán que eres tierra deseable, tierra bendita, lo verán todos. ¿Se dan cuenta? Entonces, si otros tienen problema con la envidia y los celos, bueno, ese es su problema. Tú perdona, libera y bendice, pero no dejes de hacer lo que Dios te dice que hagas, porque Dios te va a bendecir y prosperar grandemente. Porque la gente va a hablar. Si haces, van a hablar. Si hablan bien, bueno, gloria a Dios, pero si hablan mal, igual, que no te importe. Si no haces, igual van a hablar, ¿se das cuenta? Entonces la gente, Satanás quiere verte en uno de los dos bandos. No te metas en ninguno de los bandos, porque no es de Dios, no es bíblico esas cosas. Porque no puedes buscar la bendición sin obedecer a Dios. No puedes buscar algo y solamente tomar lo que te conviene, ¿no? Como si fueras ladrón, y no estar a cuentas con Dios, ¿te das cuenta? Entonces, eso Dios no te va a bendecir. Entonces, por eso tienes que estar robando, tienes que estar abusando de la gente, robándole su dinero, y no es así, porque así no es. Así no, el Señor no lleva así a sus siervos a trabajar en la obra del reino. Sí es cierto que nos bendicen, gloria a Dios, la gente, yo bendigo a la gente que siembra en este ministerio, gloria a Dios, porque lo hacen de corazón, lo hacen porque Dios les ha mandado y están siendo grandemente bendecidos para la gloria de Dios, porque la bendición te viene del cielo, pero tienes que saber con qué tierra, en qué tierra estás sembrando. Por eso ten mucho cuidado con los que te conectas, con ministerios que te tratan de ofrecer cosas. Me han enviado varios reportes muy negativos y la verdad es algo muy triste. Muy triste que la gente nos conozca de esa manera. Entonces, sí, porque si hablan mal de un ministerio, la gente del mundo empieza a decir, ah, sí, los cristianos, dicen, los cristianos son así. Y no somos así. Lógico que dentro de las familias siempre hay miembros, hay miembros y miembros. Entonces tratemos nosotros de ser luz, tratemos de nosotros dar testimonio al mundo, testimonio a las naciones, de cómo en verdad se deben hacer las cosas en el reino de Dios. Listo. Y vamos a terminar ya con lo último. Isaías 66 es donde nos habla del alumbramiento. Y aquí vamos a ver que septiembre es un tiempo de alumbramiento, como habíamos dicho, ¿no? De los 9 meses se cumple, nace un bebé. Pero también vamos a ver que obviamente dentro de se va a producir el nacimiento de un ministerio, una nación, y eso lo habla el Isaías 66. Y Isaías 66 justo habla desde el versículo 7, vamos a leerlo para terminar. Antes de estar con dolores de parto, Jerusalén tuvo un hijo. Antes que le llegaran los dolores, dio a luz un varón. ¿Quién ha oído cosa semejante? ¿Quién ha visto jamás cosa igual? Dice, ¿puede una nación nacer en un solo día? Eso es lo que preguntan acá. ¿Pueden nacer? Y es verdad, sí se pueden nacer porque se hace a través de la intercesión. Y aquí quiero hacer un punto muy claro, porque de esto justo vamos, como le vuelvo a repetir, a completar más enseñanzas sobre el avivamiento en la noche profética. Es el 20 de septiembre, separen ahí su agenda. Porque otra de las cosas que yo
siempre lo he vivido, lo sostengo, porque nosotros tenemos un ministerio de gloria y de avivamiento para las naciones, eh, y le enseñamos a todo el mundo que desde que predicamos el Evangelio, que no hay salvación si no hay arrepentimiento. La gracia de Dios solamente es accesible si tenemos arrepentimiento. No hay gloria de Dios sin arrepentimiento, y no hay avivamiento sin arrepentimiento. Así que el Evangelio son las buenas nuevas, ¿no?, de que Cristo vino a nosotros, obviamente, pero tenemos que arrepentirnos. Y ese arrepentimiento debe ser constante. Eso ha sido un modelo de enseñanza que lo hemos tenido, gracias a Dios, desde el principio de nuestra vida cristiana. Cada año, cada mes, siempre Dios nos lleva a examinarnos, a analizarnos cómo estamos avanzando, no estamos avanzando. Cada temporada Dios nos pasa el examen, cada 3 meses nos pasa el examen, pero cada día tenemos que autoanalizarnos y vivir un arrepentimiento constante, porque por eso muchos comienzan bien y terminan mal, ¿se dan cuenta? Entonces, esto debe ser una práctica en tu vida, en tu ministerio, en tu familia, en todo. Y esto, si nosotros nos juntamos muchos, pues va a venir un avivamiento, va a nacer una nación. No solo nace un ministerio, sino nace toda una nación. ¿Se dan cuenta? Porque si todos oramos y clamamos conforme a 2 de Crónicas 7:14, entonces vamos a poder ver el resultado de lo que el Señor dijo, ¿no? Si se humilla mi pueblo, porque es el pueblo de Dios. Las naciones están enfermas, ¿por qué? Porque la iglesia misma se ha pervertido, se ha corrompido, se ha comprometido con el gobierno, ha vendido sus dones, ha cerrado su boca, es cómplice muchas veces. Entonces, todo esto lo vamos a analizar el día 20 de septiembre, porque esto es lo que Dios quiere por toda esta causa de esta pandemia, de esta crisis. Quiere que nosotros nos humillemos, que invoquemos su nombre, que oremos, que busquemos su rostro, que nos convirtamos de nuestros malos caminos. Dice, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces esto es algo que Dios nos lleva a un tiempo de clamor en este mes por las naciones, pero también por el cuerpo de Cristo, porque hemos fallado en muchas cosas delante del mundo, porque el mundo ha rechazado muchas veces a Cristo porque ha tenido un mal testimonio de la iglesia de Cristo. Entonces, este es el tiempo de arrepentirnos, de humillarnos, de hacer las cosas bien, de entender cuál es el plan de Dios, porque el Señor lo que quiere sí es traer avivamiento a las naciones, y eso significa el que volvamos a reavivarnos, avivar el fuego, como le decían a Timoteo, aviva el fuego del don, ¿no?, que te fue impuesto. Quiere corazones avivados, quiere familias avivadas, quiere toda una nación encendida en el amor por Cristo. Que clamen pidiendo perdón, y el Señor dice que obviamente va a perdonar nuestros pecados y va a sanar nuestra tierra. Así que nosotros creemos realmente que la iglesia al final de los tiempos está llamada a levantar una generación que prepare el camino del Señor, y eso va a producir un avivamiento. Así que creemos en el avivamiento antes de la llegada de Cristo. Antes de la llegada de Cristo. La llegada de Cristo está pronto, así que por eso sabemos que ya la iglesia está en dolores de parto, la tierra está gimiendo dolores de parto, porque hay algo que se va a producir en todo el mundo. Así que lo bueno, que las buenas nuevas es que el Señor trae salvación, trae restauración, restitución, y el espíritu de Elías viene a visitar toda la tierra para volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Amén. Gloria a Dios por esta palabra. La recibimos, la atesoramos y apliquémosla en nuestra vida, comenzando por nosotros mismos, para que el Señor haga algo realmente glorioso en nuestras vidas y que nosotros podamos darle con nuestro testimonio de vida la gloria a Dios. Solo a Él es digno de recibir toda la gloria, la honra y la alabanza. Amén. Listo, mis amados, les deseo un feliz mes de septiembre. Los bendigo y les doy las gracias por todos. Como les digo, las oraciones, comentarios, mensajes son muy importantes para nosotros, saber que estamos ahí comunicados y saben de nuestro amor por las naciones. Es para todos. Esta es una voz profética para las naciones que se extiende hacia todos ustedes
con el amor de Dios que tenemos para todos nuestros amigos y hermanos de Latinoamérica. Muchas bendiciones y hasta pronto. Bye bye.